Estás escuchando A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, donde regularmente conversamos con investigadoras e investigadores que trabajan en las más diversas áreas de la neurociencia de nuestro país. Seguinos en las redes si te gusta lo que hacemos y suscríbete en Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts para no perderte de próximos episodios. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Argentina de Neurociencias. Estamos acá con nuestro invitado de hoy, Esteban Beckwith. Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Nico. Bárbaro. Re contento de estar acá. Acá está también Jole. Hola, ¿qué tal? Gracias Hola, también por dejarme participar de esta entrevista. Y bueno, yo soy Nico y vamos a charlar un poco sobre sueño, ritmos circadianos, moscas, un poco de todo, ¿no? Sí, bueno, lo que tengan ganas de preguntarme, pero sí, básicamente esos son los temas en los que yo vengo trabajando ya desde mi tesis de licenciatura. Así que de eso me siento más cómodo para charlar. Buenísimo. Bueno. Si quieren, empiezo con una pregunta Dale. así para abrir y romper el hielo. ¿Te parece? Claro. Esteban, ¿crees que algún día la ciencia va a poder entender el cerebro humano? Wow. Supongo que tenemos que creer que sí para no quedarnos sin trabajo. Yo creo que es una tarea quizás para un cerebro humano imposible. Entender al propio cerebro humano. Me parece que quizás haya cosas que no vamos a lograr comprender. Tengo esa sensación, pero no tengo datos ni es alguna pregunta que yo haya pensado mucho científicamente, es más como una sensación. Lo que creo que tenemos mucho por avanzar y mucho más por comprender desde ya y que nos puede ser muy útil para pensarnos a nosotros mismos, entender cómo comprendemos el mundo. Así que creo que está bueno el camino de pensar que vamos a lograrlo. Quizás tengo la sensación de que no, pero en el camino hay muchas cosas por aprender y a veces es más importante el camino que el objetivo final. Eso en general me parece que es algo que rescato de la ciencia como método, que es caminar yendo atrás de preguntas más chicas, pero que hay preguntas más grandes atrás que, bueno, es parte de contestarlas, pero no estamos contestando esa pregunta. ¿Cuáles son esas preguntas grandes en las que pensás y que decís qué bueno que estaría saber esto, qué bueno que estaría contestar esto? ¿Cuáles son esas grandes preguntas? En mi campo en particular siempre es la función del sueño. ¿Para qué dormimos? Esa gran pregunta. ¿Por qué ese estado tan aislado del mundo que nos rodea, tan peligroso, pero tan fundamental, y que lo vemos en todos los animales en los que lo tratamos de buscar, encontramos alguna manera de eso? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Esa es una gran pregunta que hoy no tenemos una respuesta, y de mi campo en particular. Después hay cosas grandes que nos exceden, como el origen del universo, esas cosas, uno lee un poco sobre cosas claro, como el Big Bang y dice, wow, qué locura, no sé, ahora todas estas imágenes del universo lejano que están llegando, está buenísimo, pero sí, esas preguntas. Y en relación a esa pregunta particular que te haces, ¿no? De ¿para qué dormimos? ¿Por qué estudiar moscas? ¿Qué fue lo que a vos te atrapó de ese modelo y del universo de las moscas? Al universo de las moscas llegué antes de pensar en el sueño. Llegué como estudiante de licenciatura sin saber muy bien dónde estaba entrando y me atraparon y me parecen un modelo espectacular para hacer preguntas de cómo pequeños circuitos neuronales se organizan para generar comportamiento. Entonces, a mí la pregunta que me movía en ese momento, inclusive antes de empezar la carrera, era cómo somos todos muy parecidos pero actuamos muy distintos. Tomamos decisiones comportamentales diferentes, a la vez convergentes en un montón de aspectos. Y cómo eso pasa, cómo está esa variabilidad y cómo se generan comportamientos. Y Drosófilo tiene una buena cantidad de cosas que hace, como cualquier animal, y lo tiene que hacer con un cerebro que nos resulta mucho más fácil disectarlo, investigarlo, ¿no? Entonces me parece que es un gran modelo para estudiar cosas que estén bien conservadas o que esté claro que están conservadas evolutivamente. Entonces, cuando es un comportamiento que vemos que pasa en muchos animales diferentes, podemos decir, bueno, casi en todos pasa algo similar, como el reloj biológico, que todos tenemos que estar impuestos porque la Tierra oscila, gira y alrededor del Sol y cambia la luminosidad y cambia la temperatura. Entonces, todos los animales y las plantas tienen que adaptarse a eso. Entonces, es una buena pregunta para encarar en un animal que es más fácil de hacer investigación.
Entonces, sí, ¿por qué Drosophila para esas preguntas generales? Es porque nos permite ir a cosas bien particulares y que hemos visto que están muy conservadas. O sea que sí nos podría decir algo, estudiar drosófilas nos puede decir algo sobre el cerebro humano. No, nos puede y nos ha dicho mucho. Y nos ha dicho. Sí, está bien. ya hay un montón de eso. Ah, sí, o sea, ¿qué sabemos hoy sobre el cerebro humano que no sabríamos sin haber estudiado a la mosca de la fruta? Bueno, quizás lo hubiésemos sabido igual, pero con otros tiempos, ¿no? Ok. O sea, yo creo que nada era fundamental que lo hagamos en Drosophila. Lo Ok. podríamos haber hecho de muchas maneras distintas, pero se hizo primero en Drosophila porque nos permitía ir más rápido en algunas cosas. ¿Y qué, por ejemplo? Y en eso lo que la mosca más aportó fue desde el punto de vista genético, de los genes que están detrás de los comportamientos. Ahora ya pensando más en neurociencia, la Drosophila aportó un montón en lo que es el desarrollo. Y los genes vinculados al desarrollo y cómo... sí, las migraciones celulares en el desarrollo. Pero en cuanto a la neurociencia, quizás para el podcast de la SAN, para entrar ahí, en los 60 se empezó a trabajar con Drosophila usando las mutaciones que ya tenían de Drosophila y viendo qué comportamientos estaban alterados cuando había moscas que les faltaba algún gen. Y empezaron a ver que había ciertos comportamientos de estos muy conservados que se interrumpían cuando las moscas carecían de algún gen. Por ejemplo, Los ritmos biológicos. Es el tema en el que yo empecé trabajando con Fernanda Seriani en Leluar durante mi tesis de licenciatura y doctorado. Que los 3 personas que tuvieron el premio Nobel en el 2017 en ritmos trabajaron en Drosophila y mostraron que los genes que controlan ese comportamiento, o sea, el set de genes que generan un reloj, una maquinaria tipo reloj que está en nuestro cerebro, está conservado en todos los animales, entre ellos el humano y la mosca, y lo descubrieron en la mosca, o sea, cuáles eran los genes, y después fueron chequeando en el humano y en roedores o en mamíferos, si se quiere, y eran los mismos. Hay más diversidad de genes, porque hay duplicaciones del genoma, digamos, porque es más complejo el genoma de los vertebrados en general y de los mamíferos en particular, pero los genes eran los mismos. Y en relación a esto que mencionas, ¿no? Al ritmo circadiano y al reloj biológico, ¿cuál sería la importancia de tener este reloj biológico? Bueno, la mayor importancia es la capacidad de anticipar a los cambios. El reloj nos prepara para el paso siguiente en el día. Nos alerta sobre eso que está por venir. Si no, nos sorprendería. O sea, el cambio de las condiciones ambientales nos sorprendería si no tuviéramos una idea de una hora interna. perdón, ¿qué quiere decir que nos avisa o nos anticipa? Digo, yo no siento, no sé cómo Claro. les pasa. No es que, sí, siento que mi reloj biológico me está avisando que son las 3 de la mañana, Sí. o sí o no. Digo, ¿qué quiere decir que nos avisa? ¿Qué es el reloj biológico? Claro. No, como humanos un poco estamos muy adaptados a un entrenamiento social, ¿no? Y tenemos un reloj en la muñeca que nos independiza casi absolutamente de nuestro reloj biológico y estamos muy marcados por la sociedad, y probablemente los animales en su mundo también estén marcados por lo que hacen los demás. Claro. Y hay un entrenamiento social, y de hecho es una de las líneas que estamos haciendo ahora en el laboratorio con Nico Pires, el entrenamiento por claves sociales, que está súper claro que eso existe y demás. Pero, por ejemplo, nos avisa cuando antes de despertarnos el cuerpo se va preparando para despertarnos, se va preparando para estar de vuelta en actividad. Ahí es donde quizás estamos un poquito más offline, no estamos pensando qué hora del día es, qué tenemos que hacernos, estamos dormidos, pero el cuerpo no es un estado inactivo, pasivo totalmente. Está pasando un montón de cosas. Al principio de la noche y al final de la noche pasan cosas muy diferentes, y una de ellas hacia el final de la noche es que nos preparamos, el cuerpo se prepara para despertar. O sea, yo No es lo mismo no estoy pensando, no estoy haciendo nada No estás conscientemente, Y te despertás. pero me despierto solo, digamos. Y tu reloj te está preparando para eso. Sí. Sí. O mi despertador, O tu despertador cuando cuando- tengo que ir a trabajar a las 7 de la mañana va a ser mi despertador más que mi reloj. Y tu circadiano. reloj te va a decir, no era la hora No. todavía. Hacen falta 2 horitas más, pero bueno. Bueno, pero en relación a eso que estamos charlando, es por eso que cuando estamos tan acostumbrados a despertarnos a una hora, nos despertamos independientemente del despertador. Claro, sí. es Si así. uno puede lograr eso, es como Nirvana, ¿no? Despertarse sin el despertador. Sí. Bueno, es un poco lo que pasa en las niñas, ¿no? Que cuando
están acostumbradas a levantarse temprano durante la semana y los sábados que su mamá, su papá quieren dormir, las niñas se despiertan temprano. Sí. Claro. ¿Tiene que ver eso con el reloj biológico? Claro, desde ya. Así como también tiene que ver que los adolescentes no se quieran despertar a la mañana, porque Exacto. su reloj los lleva a dormir más tiempo y ser más nocturnos. Hay un cambio a lo largo del desarrollo. No es que son vagos. No, para nada. Hay que desterrar eso completamente. Claro. Hay que dejarlos un poco más en paz, porque su reloj los hace más nocturnos. Y eso está súper documentado. No está bueno, digamos, hacerlos ir a la escuela a las 8 de la mañana, por ejemplo. No. ¿Cómo es hay consenso en ese sentido de que por ahí la secundaria debería empezar más tarde? Sí, hay consenso en la comunidad científica y hay unos experimentos muy lindos que de hecho hizo un argentino, Horacio de la Iglesia, que también es casi miembro de la sociedad porque es un argentino que contribuye un montón a la ciencia acá, que está en Washington University, en el estado de Seattle, en Estados Unidos, y ellos hicieron un experimento fantástico que fue hacer un acuerdo con 2 escuelas del estado de Seattle y pedirles que antes y después de hacer una intervención que era correr la hora de inicio, los dejaran medir la performance y un montón de aspectos en el colegio, y con un cambio que no llegó a ser 1 hora, creo que eran 45 o 50 minutos de cambio del inicio de las clases, vieron índices positivos primero de llegadas tardes. Eso cambió, eso fue lo más significativo, fue que los chicos dejaban de llegar tarde al colegio, llegaban a horario. Bueno, eso tiene sentido, ¿no? Si haces que empiece más tarde, van a llegar Y menos después tarde. algunos cambios de performance, de mejoras, comparando el mismo curso y cómo rendían antes y después. Mira. Es un trabajo re interesante que fue, tomado por la comunidad en general, como una muy claro síntoma de eso. Después una vez se exagera, ¿no? Y hay mucho jet lag social, le decimos, ¿no? El jet lag con esta idea de que uno viaja de un lado al otro, cuando todos los sábados nos acostamos mucho más tarde, o el domingo vamos a despertar más tarde, y el lunes vamos a estar como reentrenándonos a un horario distinto. Entonces está bueno tratar de mantener lo que llamamos una higiene del sueño, ¿no? Irse a dormir más o menos siempre a la misma hora para que el cuerpo entre en esa oscilación, en ese ritmo. ¿Vos lo lográs eso? Yo la verdad que sí, bastante. Soy bastante de ir a dormir temprano, entonces... Los fines de semana, digamos, no te quedas hasta las 3 de la mañana. Antes lo hacía más. Ahora me cuesta más, también creo que ahora estoy más La edad influye. menos plástico. Sí, definitivamente. Bueno, pero en relación un poco a esto que estabas contando, ¿eso cómo lo podés ver en las moscas? ¿Cómo podés ver si la mosca no tiene una higiene de sueño o la deprivás de sueño, que es un poco ya lo charlamos un poco con Nara y ella nos decía, bueno, que cómo le alteraban el sueño a las moscas. Si la deprivás de sueño, ¿cómo alterás esa conducta? ¿Cómo ves esa conducta alterada? ¿Podés ver conductas más agresivas en las moscas? Porque, por ejemplo, sí lo que veo yo en las personas que tienen deprivación de sueño es una conducta más agresiva. ¿Eso se puede ver en las moscas? Mira, lo que nosotros en general medimos es la actividad, ¿no? La actividad, el movimiento. Si caminan, si hacen lo que es la limpieza, que se llama grooming en inglés, que es como el acicalamiento, que es lo que siempre vemos, que la mosca está frotándose las manitos ahí, como que parece que está pensando algo, bueno, se están limpiando. ¿No está pensando algo? No, debe estar pensando, algo estará Ok. pensando, ¿no? Yo creo que piensan, en algo piensan, en su próximo paso, por lo Mira, menos. vos trabajas en neuro en moscas, esperemos que algo piensen, ¿no? Porque... Yo creo que algo piensan. Me preguntás por qué pasa, eso es lo que medimos, ¿no? Medimos cambios en la actividad. Y entonces cuando están quietas, después de una cantidad de tiempo, entendemos que entran en un estado de quietud más profundo, que sería una especie de sueño. A veces decimos tipo sueño para no confundir para ser más amplios, pero en realidad yo considero que es un sueño. Después vamos a hablar de la parte evolutiva del sueño, si quieren, pero respecto a los efectos de la falta de sueño, lo que vemos es que si le sacamos el sueño, al día, cuando paramos de hacer ese tratamiento, los animales se ponen más quietos, o sea, duermen más al día siguiente, y esa regulación que llamamos homeostática, que es decir que el sueño es una cosa que si no lo hacemos, en algún momento lo tenemos que hacer. En algún momento tenemos que pagar esa deuda, entonces vamos a hacerlo después. Y las moscas hacen lo mismo, y eso es parte intrínseca del definir que hay sueño en un organismo. Cuando lo sacamos, después aparece más ese comportamiento. Para que un comportamiento de quietud sea sueño, tiene que tener esa característica. Entonces lo que primero pasa con las moscas, que las deprivamos de sueño, después se ponen
más somnolientas. Y de hecho hay un trabajo que muestra que en realidad se ponen menos agresivas las moscas. Porque entran más en ese estado de dormir y entran menos en un estado de pelear. Pero sí que sí, eso es lo que muestra ese trabajo. Pero yo creo que ahí hay que investigar un poquito más. Si cuando están despiertas durante la falta de sueño son más agresivos o no. Ese trabajo no aborda eso. Lo que aborda es que cuando uno deja de hacer la manipulación, los bichos eligen irse a dormir. Hacen ahí lo que llamamos un presupuesto, en inglés un budget de su comportamiento. Entonces tienen una cantidad de cosas que hacer: pelear por terreno, copular, buscar pareja, dormir. Tienen que administrar ese presupuesto. Y cuando los dejas dormir, si no los dejaste dormir antes, tienen que pagar esa deuda y van a dormir. Necesito hacer una pausa acá porque... Sí. ¿Cómo es la vida de una mosca? ¿Pelean, copulan, duermen? ¿Qué le pasa a una mosca? Buscan comida. Buscan comida, eso es todo lo que hacen más cosas. Yo veo las moscas, no sé, las veo ahí volando en la pared. Sí, me parece... ahora en la pared, qué sé yo, después van a otro lado. Está buenísima la pregunta porque... es un problema que tenemos. Cuando nos acercamos a un animal para hacerle preguntas biológicas, para poder entender su comportamiento, una cosa que nos vendría bárbaro es saber qué quiere hacer. Entonces, por ejemplo, hay un modelo fantástico que es la gente que trabaja con abejas. Ajá. Que tendrían que entrevistar a alguien que trabaja con abejas porque es fascinante. Y con las abejas está muy claro que la abeja que forrajea, que va a buscar comida, nosotros sabemos muy bien lo que hace. Ese animal, que es parte de una colmena, solo tiene una tarea: ir a buscar comida. Va y viene, va y viene. Entonces nosotros nos podemos poner en el medio y hacerle preguntas. Entonces hay gente fantástica como Fer Locatelli en el IFIBINE, pero también Martín Giurfa, que es un argentino peruano que trabaja en Francia, que ha trabajado muchísimo en interponerse en ese camino. También Walter Farina, no me quiero olvidar, que también trabaja en esas cosas, también en Exactas de la UBA. Y hay un montón de grupos que trabajan en abejas. Entonces se interponen en ese camino de una cosa muy concreta. Ahora con la mosca tenemos un poco más de problema. No está tan claro qué quiere hacer, pero hay algunas cosas que sí. Si no la dejamos comer, quiere comer. O sea, si le sacamos... En general las moscas que tenemos en el laboratorio tienen un impulso sexual bastante elevado. O sea, si tienen la posibilidad de cortejar los machos, si tienen la posibilidad de cortejar una hembra, lo van a hacer. Y con el sueño en particular, sabemos que hay momentos del día en los que tienen más tendencia a dormir y menos. Entonces, porque eso también cambia, ¿no? O sea, hay momentos en los que son muy activos y no importa. Si los dejamos dormir a veces a ciertas horas del día, igual van a estar activos, porque su reloj les va a imponer, es la hora de actividad, por más que les demos la posibilidad de dormir. Claro, como cuando momento. Para nosotros son las 3 de la tarde. Claro, pero te pasa que si te vas a dormir, te pasas una noche sin dormir. Sí. Te vas a dormir a la mañana, no dormís igual, te cuesta, y a veces te despertás después de 4 o 5 horas y decís, bueno, yo hubiese dormido 10 horas. Claro. Pero no, a las 3 de la tarde de repente me desperté ahí medio muy somnoliento, todavía muy cansado, pero sin la posibilidad de entrar en sueño. Y ese es nuestro reloj que por detrás sigue corriendo. Activo. Es lo mismo que nos pasa cuando viajamos a través de los meridianos, ¿no? O sea, que te vas de acá para África y entonces vas a estar a una hora del día que yo tendría que estar durmiendo ahora. Pero no, mi reloj me está imponiendo decir, bueno, no, ahora es la hora de despertarse, porque nuestro reloj no se desarrolló a lo largo de los años de evolución en un contexto que podíamos viajar en 6 horas, estar a 10.000 kilómetros. ¿No? ¿Y a las moscas les cambian el ciclo de sueño para estudiar el reloj? ¿Cómo podría hacerse con, no sé, con un mamífero? Sí, claro, en sentido de ponerlas en distintas fases de entrenamiento. Sí, las moscas en el laboratorio las tenemos en unos tubos pequeños, pero las tenemos, esos tubos, para que no se escapen volando y tenerlos individualizadas, las tenemos en unas incubadoras, una especie de heladeras grandes que tienen un ciclo de luz y oscuridad, que se prende la luz a la mañana y se apaga a la noche. Pero ese entrenamiento que le llamamos, ese patrón de luz y oscuridad, lo podemos cambiar. Entonces podemos tener poblaciones que estén en fases distintas. Es como si una estuviera acá y la otra estuviera de vuelta en Johannesburg. Claro. Entonces después podemos ver, unos experimentos que estamos haciendo en el laboratorio ahora es tener esas dos poblaciones que están a 6 horas de diferencia y agarramos unos poquitos individuos de una de las poblaciones y los metemos en la otra población. Pero están ya ahora en la oscuridad constante, porque eso es la parte que quizás tendría que haber dicho antes. Cuando queremos estudiar el reloj interno, lo que hacemos es entrenarlas, pero después le sacamos todas las claves. Las deprivamos de claves y corre el reloj interno propio, que eso es algo que nosotros no tenemos normalmente. Nosotros vivimos en un mundo en el que las claves ambientales se vuelven a repetir cada 24 horas. Para estudiar ese reloj interno,
lo que tenemos que hacer es sacar esas claves para ver qué pasa cuando no hay más claves y cómo el reloj sigue corriendo. Y eso es re interesante. A mí Como para que la gente entienda, sacar las claves en un ser humano sería o someterlo a oscuridad constante o a luz constante. Sí, en ¿Es lo general, mismo o luz constante? ¿Sería lo mismo? no es lo Exacto. mismo, y lo que se usa para humanos es una luz tenue constante. Se los tiene no en Ok. oscuridad constante porque en realidad creo que sería impracticable tener a alguien Sí. completamente a oscuras durante mucho tiempo, no puedes comer. Claro. Entonces lo que se hace es tener Y con las moscas eso no es así. con las moscas las está tenemos todo en bien. oscuridad constante, sí, porque si las ponemos en luz constante se vuelven completamente lo que llamamos arrítmicos, no presentan ningún ritmo, porque la luz reentrena el reloj, ¿no? Es la clave más fuerte que puede volver a poner en hora el reloj. O sea, si la damos todo el tiempo, es como que estar poniendo todo el tiempo en hora el reloj, ¿viste? Cuando se te apaga el reloj, pues se cortó la luz, se ponen las 12 horas, como que todo el Claro. tiempo le estamos diciendo son las 12, son las 12, son Claro, las 12, claro. en un momento se vuelven locas y no tienen ritmos. Entonces, para ver los ritmos los ponemos en oscuridad constante. Lo mismo con en general se hace oscuridad constante, porque la luz es la clave sincronizadora. En humanos se usa una luz tenue, pues si le pusieras en luz brillante también les pasaría lo mismo. Entonces se hacen experimentos, por ejemplo, en universidades que tienen, por ejemplo, por 3 semanas un estudiante les pagan para estar en una habitación que es un sótano en general, y los tienen ahí medio viviendo. Pero sí, se han hecho experimentos, bueno, y los históricos. Hubo gente en la Alemania después de la Segunda Guerra que trabajó en esos temas, Aschoff en particular, que fue uno de los padres del campo, y de hecho usó búnkers de la Segunda Guerra para hacer experimentos con voluntarios que quedaban ahí un tiempo. Después hubo investigadores que se internaron en cavernas durante tiempo, sí, que midiéndose variables fisiológicas propias durante un montón de tiempo. Hay algunas historias así locas de gente que se puso O sea en que la condiciones, clave sería la luz. en condiciones de curso libre, que le llamamos, o sea, sin entrenamiento. Y la clave más importante es la luz, pero hay un montón de otras claves, muchísimas. La temperatura es otra clave, Sí, te que iba es a bastante preguntar fuerte. sobre eso. Y la alimentación también, o sea, uno puede entrenar a un animal dándole comida en roedores, por ejemplo, con ratones, con ratas. Es muy fuerte, uno le da la comida a una hora del día y después el reloj se puede entrenar a eso y predecir, porque en la parte alimenticia también, esa parte que hablábamos hace un ratito de la predicción de para qué me sirve el reloj, me sirve si yo sé que me va a venir comida, todo el cuerpo, la fisiología del estómago se prepara para recibir comida a una cierta hora del día, se producen enzimas que van a degradar. Entonces comer a deshora también es súper malo, porque el cuerpo no está preparado para recibir comida. Si nos acostumbramos a comer a la misma hora, nuestro cuerpo está entrenado, y el reloj es parte de eso. El reloj en el hígado, en el estómago es muy presente. Tienen lo que le llamamos relojes periféricos. El cerebro tiene un reloj central y después hay relojes en la periferia que son comandados por ese reloj central, pero que también tienen un grado de independencia. Me da mucha gracia que hablas de relojes como si hubiera un aparato, Sí. ¿viste? Como Sí. tenés el reloj central en tu cabeza y tiene un numerito, ¿viste? Como ahora son las 13:06 Sí. y después tenés otro reloj en el brazo, en la pierna. ¿Cómo es Fascinante. eso? O sea, no, porque es raro para una persona que escucha de afuera. Tenés un reloj central y después tenés relojes periféricos. Es como algo... ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es un hablando? órgano? Como, viste, el corazón que late, tenés otro órgano que va llevando el ritmo. O Sí, sea, hay un ¿cómo, órgano, cómo es la sí. cosa? En los humanos hay un órgano que se llama el núcleo supraquiasmático. El Es núcleo un supraquiasmático. pedacito muy chiquitito de un grupo de neuronas, un núcleo, llamamos a un conjunto de neuronas que están en el... Bueno, yo mucho no sé en la anatomía del sistema nervioso de mamíferos, porque nunca trabajé con mamíferos, pero... Claro, acá me soplan, pero sí. Tienen la capacidad de contar el tiempo. Y para eso tienen un mecanismo de proteínas que son capaces de generar una oscilación. O sea, suben y bajan y suben y bajan. De la misma manera que el corazón... Suben y bajan en tipo el espacio. En el O sea, espacio, no. suben, ¿no? suben y bajan Está de- bueno. Sí. No, suben y bajan en sus cantidades, en Ok, su abundancia. hay más proteína Hay más y después hay proteínas menos y proteína. menos proteínas. Sí, gracias, Nico. Está Sí, buenísimo. sí, está bueno. Así como el corazón late rítmicamente, tic, 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 nos late el corazón, ahí hay un oscilador también. Ahí hay una Claro. frecuencia de ritmos. Eso también es un reloj. Pero no circadiano. Pero no es circadiano, porque no es cercano a un día. Circadiano nos referimos con reloj circadiano cercano a un día. Y después tenemos relojes que cuentan el tiempo más largo, como el ciclo menstrual, por ejemplo, que viene un reloj ahí de 28 días y que cuenta el tiempo de una vuelta es de 28 días.
O relojes como el del corazón que cuentan tiempos mucho menores, y hay otros. Está buena esa comparación, porque Claro, a claro. veces no nos dábamos... si no estás trabajando en el tema o si desconoces el tema, no te das cuenta a qué te referís con reloj y reloj circadiano en particular. Pero comparándolo con situaciones fisiológicas más comunes, si se quiere, creo que se clarifica un poco. Sí, ¿no? digamos, dentro del campo de lo que es la cronobiología, o sea, el Claro. estudio del cronos, del tiempo, entra todo eso, entran Claro. los ritmos de todos los periodos, de todas las frecuencias distintas. También la hibernación, hay gente que trabaja en hibernación, que es un periodo anual. Claro. Y todo lo que, digamos, en latitudes muy extremas, donde el cambio de la luminosidad es muy importante, el largo de las horas. Y también la gente que trabaja en plantas, trabaja un montón con saber cuándo sembrar. Es una cosa que sabemos de la historia de la humanidad mucho antes de saber que había un reloj, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con que el largo del periodo se está siendo contado, digamos, la cantidad de horas de luz para una planta son súper importantes y eso cambia con el tiempo. Pero ahí te hago una pregunta, porque no es lo mismo que haya un reloj en el cuerpo contando días, horas o lo que sea, que estar viendo, bueno, hoy cuántas horas de luz hubo, mañana cuántas hubo, y, ¿no? Como hay una diferencia entre ver cómo está el clima y saber internamente, ir contando internamente cómo pasa el tiempo. Claro. ¿No? O sea, Sí. y no sé, digo, hablabas de la hibernación o hablabas de las plantas que tienen este ciclo anual, no sé, Sí. en ese caso, si es de una manera o de la otra. Sí, son mecanismos distintos. En principio, Claro. como las plantas cuentan horas de luz, interactúa con el reloj, pero el reloj es independiente y es diario. Claro. También. Sí. Y no se me ocurre un buen ejemplo en humanos de cosas que se cuenten, vamos, o en animales. Sí, en la hibernación es casi el único caso. Y en relación al tema de la luz en particular, ¿qué pasa con la gente no vidente? ¿Cómo está afectado su buenísima pregunta. Sí, es re interesante Buenísima porque pregunta. depende mucho del tipo de no vidente. Si es un porque la luz nos llega a través de los ojos, ¿no? En los humanos es así. En otros animales tienen otros Sí. medios para que les llegue la luz, pero en humanos es a través de los ojos. Lo que se descubrió hace un tiempo que hay una parte de la retina que está dedicada, que va directo al núcleo núcleo supraquiasmático, al reloj, que lo entrena directamente eso. Pero es una parte de la retina que no la usamos para ver. Es una parte de la retina que inerva o sea, que lleva axones, que lleva neuronas de ahí, de la retina, que van hacia el núcleo supraquiasmático, que dan la hora. Entonces, si los no videntes son no videntes porque tienen una degeneración total en la retina, van a ser ciegos circadianamente también. No van a tener... Y de hecho, esa gente tiene que tomar... hace tratamientos para eso. O sea, tiene... Bueno, y tratamientos comportamentales. O sea, tienen que decirle la hora del día. Wow. Pero si son ciegos por otras razones, o sea, porque, por ejemplo, no pueden procesar información visual más a nivel de la corteza cerebral, por ejemplo... Tipo por una ACV o algo Claro, así. algo así, Ajá. un tumor en el cerebro, esos no tienen problema, se entrenan circadianamente porque la luz les entra por los ojos, porque los ojos están recibiendo la información lumínica, pero no... O sea, el problema sería si tienen la retina no Sí, les funciona. Sí, un problema de desarrollo, de degeneración en la retina, en esas células ganglionares de la retina. Y la gente que tiene desprendimiento de retina también, Bueno, ahí no sé en particular, la verdad que... porque viste que hay casos de ese. Sí, no sé si la quedan gente ciego. grande que se va quedando ciega con el Sí. tiempo. Sí, la verdad que depende mucho del tipo de ceguera. Pero eso, o sea, sabemos que hay ciertas células de la retina que llevan la información visual. Después en otros animales, por ejemplo, la mosca, por ejemplo, la luz le entra por todos lados, porque está como transparente a la luz. Entonces, la mosca también tiene un centro, un reloj central, un reloj en el cerebro. Y ese reloj central, si bien recibe información de muchas maneras distintas, una es con la luz directamente. ¿Directamente? Directamente las células tienen un fotorreceptor, o sea, un receptor de luz adentro de las células, que cambia la actividad de las neuronas directamente. En todo el cuerpo. No en Solo todo el a cuerpo, nivel pero cerebral. a nivel cerebral. Ah. O Adentro sea, del cerebro le llega la luz adentro porque el exoesqueleto, o sea, la cutícula de las moscas es más o menos transparente a la luz. es el famoso ojo interior. Sí, Claro. que también reciben la luz, o sea, por los ojos y la luz, la información de la hora del día también a través de los ojos. Claro. Y de hecho tienen hasta otras estructuras que son específicamente para eso, que son externas,
Pero sí, le llega la luz por varios caminos distintos. ¡Qué locura! Sí, súper interesante. Y después hay, por ejemplo, animales como las salamandras, tienen un órgano que lo tienen bien pegado al techo del cerebro y el cráneo está adelgazado, de modo que también le llega la luz directamente al cerebro. En algunos pájaros, en reptiles. ¿Y eso es solo para el reloj o tiene llega- funciones de visión realmente? No, de visión no. Es para la hora del día, o sea, para el reloj. Ok. Y el órgano, que es la glándula pineal, que es Sí. otro órgano súper importante, que sobre todo en reptiles y en aves es más relevante para la organización del ciclo circadiano, está bien pegada al cráneo, y el cráneo en ese lugar está adelgazado, y entendemos que le llega luz directamente, aparte de entrarle luz por los ojos. Pero en humanos eso no pasa. ¿En humanos no? No. Yo Nuestro no- cerebro está si, oscuro. si me vendo los ojos, mi cerebro no ve nada. Nuestro cerebro, así como no tiene dolor, tampoco puede sentir dolor en el Claro. cerebro, tampoco puede ver. Ok. Y en relación a lo que veníamos charlando, ¿no? Del entrenamiento, lo llevo a humanos porque es el área, lo que más me apasiona. El entrenamiento de estas personas que no pueden percibir la luz. Vos habías hablado de la temperatura. ¿Influye? Me llevas a un punto en el que la verdad que desconozco un poco, pero seguro, Perfecto. digamos, el entrenamiento por temperatura en humanos, la verdad que desconozco un poco. Sé que nos afecta y que como termorregulamos, también regulamos nuestra temperatura y la temperatura oscila a lo largo del día. O sea, tenemos cambio, uno sabe que si se toma la fibra a la noche es más alta que a la mañana, y eso es porque nuestro cuerpo está termorregulando a diferentes temperaturas. Pero sí, entrenamiento por temperatura en humanos, no sé si hay, no sé, la verdad que desconozco si hay experimentos buenos hechos en ese contexto, porque sería tenerlos sin luz y darles ciclos de temperatura para ver si se entrenan, cambian de fase. Claro, no sí, sé, sí, es más no sé, complejo. Y hay que pagarle lo suficiente a esos estudiantes Claro. de grado de universidades estadounidenses Sí, para que... para que se sometan a eso. Sí. Hay que poner a un francés con queso infinito y que... sí. Pero sí, no, desconozco ahí. Vuelvo sobre un tema que habíamos tocado al principio, que tenía que ver con esto de las grandes preguntas que vos mencionaste. Una gran pregunta que era entender por qué dormimos o para qué dormimos. Y yo me quedé pensando, pero es que no se sabe por qué dormimos, o sea, es algo que hacemos todos los días y no sabemos por qué. O sea, dale, ¿cuánta ciencia, cuánta gente hay estudiando esto? ¿Cómo puede ser que no se Sí. sepa? Un poco, tenemos algunas ideas. O sea, una respuesta global de para qué sirve el sueño, de cuál es la función del sueño, no tenemos. Pero sí tenemos algunas ideas de algunas cosas que sí sirven. Ok. Por ejemplo, en el desarrollo, en el crecimiento es importante el sueño. Sabemos que si uno no deja dormir un animal, su cerebro se arma de una manera equivocada. Después, por ejemplo, para consolidar memorias. O sea, cuando uno tiene una experiencia y tiene un aprendizaje, va a haber una mayor capacidad de recordar ese aprendizaje si hay sueño en el medio. No siempre, depende. Entonces ahí hay mucha investigación. Es un campo muy activo el de entender cómo el sueño y la memoria interactúan. Porque hay memorias que quizás son más independientes del sueño y otras que son más dependientes del sueño. Entonces ahí hay como un campo de estudio muy, muy activo. Y esa es una de las funciones que sabemos que cumple el sueño. Y después hay muchas hipótesis sobre qué es lo que pasa también, bueno, en humanos con los sueños, que es una cosa que en la que no nos metemos con los animales. En general nadie que trabaje en animales se mete a pensar en el sueño, porque bueno, ¿cómo hacer para saber si estaba soñando o no? Y después siempre te dice la gente que tiene un perro, que lo ve soñar al perro, que está ahí echado durmiendo y que lo ve que está activo, que le están pasando cosas, ¿no? Pero no, creo que yo conozca no hay investigación formal en sueños, ¿no? En dreams, ¿no? En Claro. inglés, porque Sí, en inglés sí. tienen las palabras diferentes, sleep y dream. Sí. En español se nos mezcla un poco y a veces tenemos que ser precisos con las palabras. Sí. Investigación onírica. Claro, onírica, Claro, está bueno, muy sí, bien. esa palabra nos ayuda un montón, pero cuando habla Sí. de sueño, está muy cerca de sueños Sí. y complica. Pero como que el sueño podría ser un momento en el que se practican cosas como offline, como que el cerebro hace como testeos, pruebas, ¿no? Y eso quizás son los sueños, ¿no? A mí me gusta esa hipótesis, ¿no? Donde lo que está pasando es como un ensayo.
Y por eso esas cosas medias locas y voladas que hacemos y... Estoy ensayando pelear contra dragones Claro, y sí. qué sé y yo. cómo se mezclan esas cosas y Por cómo las integro dudas. cosas que pasaron el día anterior y lo que estuve pensando sobre eso y cómo el cerebro sigue ahí practicando. Y después hay una hipótesis muy, muy relevante con muchos datos que soportan que la idea de que durante el sueño lo que pasa es que el cerebro vuelve un poco a resetearse y a volver a las condiciones para encarar un nuevo día. Cuando uno tiene todo un día de experiencias y actividades, las neuronas se activan y hacen un montón de trabajo y generan un montón de conexiones nuevas. Y no todas esas conexiones tenemos que mantenerlas así. De hecho, si uno piensa que todo el tiempo se están teniendo conexiones nuevas porque tenemos una experiencia, en el tiempo eso no puede seguirse escalando para arriba. Hay que hacer una escala para abajo. Hay que volver a lo que hacemos, es como retraer esas conexiones que se establecieron. Y se guardan algunas sí y otras no. Y por eso lo de la memoria, en donde se guardan las memorias son esas conexiones. Entonces algunas tienen que preservarse y otras se van a tirar. Y el sueño tendría esa función. Y después la otra gran función que tiene es que el sueño acumula, el cerebro acumula toxinas durante la actividad. Y otra de las funciones sería la de detoxificación. Sería un momento en el que hay unos canales de limpieza que, bueno, quizás se pone un poco técnico, pero digamos, sí, hay productos de desecho que se tienen que remover del cerebro. Y siempre que estoy hablando de esto, estoy hablando del sueño para el cerebro. Y hay una tendencia muy grande hoy por hoy como consenso científico que el sueño es para el cerebro, pero el sueño también es para un montón de otras partes del cuerpo. Y ahí hay yo sé mucho menos de eso y creo que hay mucha menos investigación en cómo hay reparación de tejidos durante el descanso a nivel de todo el organismo. Claro, por el hecho de que no te estés moviendo ya le da... Pensemos en los músculos de las piernas, o sea, hay un montón de cosas que están pasando ahí, en esos tejidos siguen estando ahí. Y siguen teniendo las células activas, y están haciendo algo particular en ese momento de descanso. Sí, que va más allá del descanso de no moverse, ¿no? Sí, el descanso el sueño es una etapa muy activa. Eso es algo que quizás vale la pena reforzar, porque uno lo tiene como Por eso no es lo mismo tomarse una pastilla para dormir que dormir. Porque cuando uno apaga el cerebro porque le da un inhibidor que lo lleva a dormir, a estar offline, no es lo mismo que estar dormido. No es lo mismo que estar anestesiado que dormido. O sea, si me anestesian 12 horas, no dormí. Bueno, ahí no dormiste. Pero es interesante eso. Y no, la verdad que de vuelta es otro aspecto que desconozco un poco. Sobre qué cosas sí pasan y qué cosas no pasan en una anestesia. Y dependerá un montón del tipo de anestesia. Claro. Sí. Seguro. Sí. Si es disociativa, si claro. no, sí. Por ejemplo, hay llevándolo a lo que sí sé, como si uno puede anestesiar a las moscas. Pero la anestesia es amnésica. O sea, si uno da una anestesia después de que los animales se entrenaron en alguna tarea, aprendieron algo, en general se pierde la memoria. En cambio, si lo dejas dormir, es mejor la memoria. Ahí tenés un ejemplo muy claro que anestesiarlas y dormirlas, anestesiarlas y dormir no es lo mismo. Claro. Pero sí, las anestesias que dan en operaciones largas, eso, la verdad, cómo impacta eso en el ritmo de sueño, no sé si es que después es como si no hubiese dormido, como si hubiese dormido más. No, tampoco tengo la experiencia personal de haber estado anestesiado mucho tiempo. No, mucho tiempo no. No, yo tampoco. Pero no sé, la gente habla con COVID, hubo gente que estuvo en coma por un montón de... Sí. Sí, digamos, claramente el coma no es sueño, pero no sé. Claro, ese es otro aspecto que... hay como muchas aristas para charlar respecto al sueño. Sí, no, hay muchas que, como les decía... y si vos tuvieses que elegir... Hablaste de caracterización de este reloj biológico. Si vos tuvieses que elegir una sustancia, una molécula que caracterice, que diga, esta es la clave para el reloj. Te metí en un brete. Sí. No, porque está la tentación de hablar de la melatonina, que es esta molécula que a veces se le llama, es como un preservador, como que nos mantiene durmiendo. Pero me parece que a veces se sobredimensiona el rol, hasta donde yo entiendo. Las moscas no tienen melatonina, nunca lo estudié específicamente, pero es como la molécula que se habla. Pero creo que más que pensar es la luz. Creo que si tenemos que pensar en algo es la luz. Tenemos que ser muy conscientes de la luz que nos exponemos, pensando en humanos y pensando en todo este mundo con pantallas y teléfonos. O sea, y los chicos, yo lo veo con los chicos, ahí me parece que es crucial que mejoremos el acceso a la luz,
que nos damos como seres humanos. Y también para los animales que nos rodean, o sea, las luces en los parques, las luces, la iluminación de las calles, o sea, es importante para la seguridad en una ciudad como Buenos Aires, donde nosotros, La Plata, donde vivimos, es importante que esté iluminada, y todo el mundo quiere que esté iluminado a la noche, pero tenemos que pensar en eso también, porque, no sé, la idea de que los parques donde están los pájaros, aves y las abejas, no sé, estén con poca luz durante la noche, o sea, creo que no es una molécula, quizás no, bueno, te fallé pero, ahí en la respuesta. No, pero está bien. Es una partícula, es una onda. Una onda, no sé. Bueno, ahí tienen otro podcast para hacer, pero no de neuro. Pero sí, y apuntaba a eso, ¿no? Sí, es la luz, Y la luz azul es la peor, que tenemos que tener de más, porque es la que más nos entrena al reloj. Entonces la luz azul durante la tarde-noche o cuando ya bajó la luz ambiente, tenemos que restringirnos un poco. Y esto que hablábamos de la higiene del sueño, es parte de eso, es cuando va llegando la noche, llega la cena, después de la cena empezar a bajar las luces de la casa, empezar a tener menos pantallas, empezar a prepararnos, a dejar que el cerebro, el cuerpo se preparen para dormir. De hecho, bueno, ya tengo que pasar acá un chivo de algo que no, una propaganda o que no, yo no estoy involucrado, pero hay un grupo de investigadoras que desarrollaron una app que se llama Mi Reloj Interno y que se la súper recomiendo, son todas miembros de la SAN, Lía Frankel, Fernán Seriani y Juli Leone, entre otros, que estuvieron atrás de armar una app durante la pandemia para que la gente pueda, con bastante buena interfase, asesorarse cómo mejorar su... Qué bueno. Sí, súper interesante. El cuidado de su propio reloj. Está disponible para todos los tipos de teléfonos, desarrollaron eso, está súper linda y la recontra recomiendo. Mi Reloj Interno. Buenísimo. Ahí tienen, gente, descarguen esa app. Sí, descarguen ya la app. ¿Hace cuánto que trabajás con moscas? Yo empecé en el labo en el 2001. O sea, estamos hablando de 2001. Estamos hablando de más de 20 están años. Cumpliendo ahora. Mira, no lo había pensado. Se están cumpliendo, sí, 21 años. 21 años de trabajar con moscas. Sí. Y... Al principio iba poquito al laboratorio. Estaba estudiando y iba cuando podía, pero sí. Pero de tener contacto científico con este animal, más de 20 años. Y me pregunto, ¿tenés una relación distinta con las moscas en tu vida en general por conocerlas tan de cerca? No, mira, hoy justo saqué una que se había quedado atrapada en casa atrás del vidrio y la agarré con el vasito y la saqué, pero me parece que es algo que estamos haciendo todos ahora, ¿no? Tratar de no matar a los bichos así como vienen porque se nos meten adentro de casa. No, la verdad que no, y tampoco... O sea, hay un aspecto, si se quiere, ético, moral, no sé cómo definirlo, del trabajo con animales, ¿no? Sí. Y a mí es una de las cosas que también me atrajo en su momento de trabajar con un animal en el que no tengo un apego emocional. Me hubiese costado mucho como investigador trabajar con un mamífero, por ejemplo. Claro. O sea, realmente nunca lo hice. Di clases y hubo que trabajar con algún animal en alguna materia y me costó un montón. Claro. Y después, antes de trabajar con Drosophila, hice un poquito de trabajo en ecología y trabajé con pingüinos y con cangrejos y demás. Y también costaba, con los pingüinos costaba, o sea, hacer ciertas intervenciones, digamos, intervenciones a campo, cosas muy, muy acotadas. Pero sí, no estaba bueno. No sé, me costaba. Y con las moscas encontré ahí un buen balance donde uno también trata de cuidar, no tener animales de más, no ponerlos en sufrimiento de más. Pero la realidad es que tenemos menos apego. O sea si no tenés empatía por una mosca. Y muy poca, la verdad. Creo que no lo desarrollé, por lo menos. Si entra una cucaracha a casa, le voy a seguir dando el chancletazo. Bueno, ¿y cómo sería tu día en el laboratorio? Bueno, ahí también hay mucho de ritmos, porque nosotros cuando trabajamos con las moscas, trabajamos con genética, entonces hacemos muchas manipulaciones genéticas y usamos líneas, o sea, lo que llamamos cepas de moscas que tienen genéticas distintas. Y para hacer esas combinaciones lo que necesitamos es sacar a los animales si uno quiere combinar genéticamente una línea con otra, las tiene que cruzar, ¿no? Tiene que elegir una hembra y un macho de cada... Pero las hembras de insectos en general, cuando se aparean, guardan el esperma. Entonces uno tiene que sacar a las hembras cuando todavía no se aparearon, para saber con quién, para uno elegir con quién va a aparearse, ¿no? Y hacer lo que llamamos los cruzamientos. Entonces, en la tarea diaria del laboratorio, a la mañana se va a buscar hembras vírgenes.
Entonces uno va al laboratorio y a la mañana es cuando salen, porque las hembras eclosionan rítmicamente. Todos, las hembras y los machos eclosionan rítmicamente. Salen de los capullos, o sea, la mosca, así como la mariposa, se llaman insectos, hacen una metamorfosis completa. Entonces la hembra pone un huevo, se hace una larva, la larva hace una pupa, un capullo, y de ahí emerge el adulto, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo? Eso depende de la temperatura, pero nosotros la tenemos a 25 grados y tarda 10 días. Y esa es una de las razones por las cuales Drosophila ha sido porque genera un gran modelo para trabajar en muchos temas, porque genera un gran número de descendencia. Una hembra puede dar, no sé, 200 descendientes tranquilamente en pocos días. Y en 10 días son adultos que ya al día 11 son reproductores. Claro. Entonces el ciclo de vida se completa a 25 grados, que es donde los tenemos, se completa en unos 12, 13 días, ya tenés de vuelta un adulto reproductor. ¿Y son fértiles todo el tiempo? Y son fértiles todo el tiempo, sí. No tienen un ciclo. No tienen un ciclo. Te está vendiendo las moscas para trabajar. Sí, entonces ahí arranca el día. En general, cuando trabajamos con animales, arranca el día ahí. Y después, no voy a decir nada de todo lo administrativo que tenemos que hacer como investigadores. Eso lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Y después, en general, los experimentos, cuando largamos un experimento para mirar, por ejemplo, cuán rítmica es una población, eso lo hacemos en general más por la tarde. Podemos cargar los anestésicos. Cuando tenemos que individualizarlos para hacer el registro de la actividad, que tenemos unos aparatos que los filman, entonces los filman todo el tiempo, pero los tenemos en unos tubitos individuales, porque es mucho más simple el seguir a una mosca individualmente y saber lo que está haciendo si las tenemos individualizadas. Entonces las tenemos que anestesiar para ponerlas en esos tubitos, y en general después de la anestesia las tenemos que dejar un par de días hasta que empiezan a realmente, para que salgan de anestesia y tengamos un comportamiento. Entonces en general eso lo hacemos a la tarde porque las anestesiamos y recién el otro día se empiezan a registrar. Sí. Entonces ahí está más dividida la actividad. Nos obliga el modelo y el reloj de vuelta, como salen a la mañana los animales, a trabajar un poco más en el laboratorio a la mañana, y después en general a la tarde es más cuando armamos los experimentos. Y después hay, como nos interesan a veces procesos que ocurren a lo largo del día, a veces tenemos días que son de registrar cada 2 horas. Muy intensos. Sí, 24 horas de repente, que en general lo que hacemos es tenemos una incubadora donde las tenemos en la otra fase, o sea, las tenemos de 9 de la mañana en luz a 9 de la noche en luz, y claro, otra incubadora, otra población de moscas las tenemos al revés. Entonces durante nuestro día siempre podemos estar sacando animales que nos interesan. Es una de las ventajas también de trabajar con un animal tan pequeño, que no necesitamos, con una heladera ya la podemos tener en un mundo totalmente distinto. Entonces es muy conveniente para trabajar en el día a día. Y en este trabajo que hiciste en todos estos años, si yo te preguntara, por ejemplo, si se te ocurre algún momento del que estés muy orgulloso, como algún momento puede ser algo que hayan encontrado, que hayas dicho, wow, esto es como muy groso, muy bueno, o puede ser cualquier otra cosa, pero como un momento que resalte para vos, que digas que qué bueno que hice esto, qué bueno que esto pasó. Está bueno. Concretamente de resultados es difícil pensar cuán orgulloso estoy, pero hay una cosa que me pareció re interesante del desarrollo científico en el que yo pude participar, es que hay una idea muy arraigada en el campo del sueño, que es que la regulación del sueño solo está dada por el reloj, prácticamente, y después por la cantidad de horas que dormimos antes, ¿no? O sea, eso es lo que hubo una persona en el 82 que escribió un paper fantástico que dijo: los reguladores del sueño son el reloj interno y las horas que yo estuve despierto. Entonces yo hago una cuenta básicamente matemática entre las dos cosas, y si es una cierta hora y yo acumulé una cantidad de horas de estar despierto, me dormí. Y está buenísimo, es un marco conceptual re interesante para trabajar, que fue fundacional. Pero a la vez nos encorsetó, como que nos metió como la regulación del sueño es así, lo dijo Borbeley en el 82 y quedó escrito y parece que no se puede salir de ahí. Y durante mi trabajo en Londres, en el laboratorio del doctor Gilestro en Inglaterra, nosotros lo que vimos es que empezamos a ver que y había mucha evidencia, estaba dando vuelta mucha evidencia de que había otras cosas que también regulan el sueño. Y mostramos que justamente el deseo sexual, o sea, la motivación sexual en los machos puede ser un gran regulador del sueño. Y fue interesante
Porque pasó que otros dos grupos, uno en Estados Unidos, los dos en Estados Unidos, uno en una costa y el otro en la costa, otra costa, parecen dos países distintos, estaban trabajando en medio de lo mismo. Entonces publicamos esos 3 trabajos en el periodo de, no sé, 6 meses salieron los 3 trabajos y como que se generó ahí una cosa de decir, bueno, acá hay algo concreto y nos permitió colaborar con uno de ese grupos que fue muy abierto, igual que nosotros, a compartir y a decir, che, nosotros estamos haciéndolo de esta manera porque ustedes nos reproducen parte de nuestros experimentos y vemos si nos dan cosas parecidas. Eso fue un momento muy lindo y creo que pudimos como contribuir a romper un poquito esa idea, que igual creo que todavía a alguna gente le cuesta, y después hubo otros trabajos que también fueron en esa misma dirección. Pero de eso es como que orgulloso de que estuvimos en un momento donde pudimos como sumar como comunidad a una misma idea y no una idea suelta, que bueno, todos vamos teniendo ideas medio sueltas y sí, fue un momento que a mí me pareció lindo. O sea que el impulso sexual regularía el sueño también. Claro, sí, 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 esa es la idea. Y que hay conexiones, que los circuitos que regulan el sueño están conectados con estos otros circuitos que regulan el deseo sexual y que se activan y se inhiben mutuamente. O sea, que tienen lo llamamos un feedback de regulación, Sí. un circuito de retroalimentación, donde si el animal está muy deprivado de una cosa, va a priorizarse esa, y si está muy deprivado de la otra, se va a priorizar esta idea del presupuesto comportamental que les hablaba hace un ratito. Eso es como que una de las cosas así que me pareció interesante, porque podría decirte de otros resultados concretos a lo largo de mi trabajo, pero ese fue uno que compartimos con otra gente. Quizás Claro. fue menos original porque había otra gente haciéndolo, pero eso le dio para mí más fuerza. Claro, o sea, qué lindo que como este momento que a vos te surge como importante es un momento de comunidad, ¿no? Como de unión con otras personas que están haciendo lo mismo. Vos ves a la ciencia como algo más colectivo, más individual, más como de competencia o de estamos todos en el mismo mundo investigando lo mismo y digamos, ¿cuál es la idea de ciencia? Quizás puedes hacer una diferencia entre la que vos ves y la que vos querrías, Sí, o la que claro. vos tratás de buscar. Sí, no, yo creo que como todo emprendimiento humano, la ciencia es eso, ¿no? Es un emprendimiento humano y tiene todas las características del ser humano individual y colectivo. Entonces es comunitario y es hermosamente colaborativo y a la vez es sumamente individual y egoísta y tenemos todo eso juntos. Es una pena que a veces desde el sistema científico en sí mismo se impulsa cierto individualismo porque tiene que ser tu trabajo, tu estudiante, tú, y se valora un poco menos la cosa colaborativa. Pero me tocó a lo largo de mi carrera participar en grupos que tenían un impulso a hacer cosas colaborativas y a mí eso me divierte mucho más. O sea, me parece más interesante cuando trabajo con otros. Y eso está bueno y creo que es donde yo quiero apuntar, a tener una ciencia más colaborativa, que comparta recursos, es fundamental, que comparta saberes, que interactuar con gente que sabe cosas distintas y romper esas barreras de comunicación que a veces tenemos entre gente que tiene conocimientos muy diferentes. Y creo que mis mejores experiencias científicas siempre fueron en proyectos colaborativos con gente dentro del laboratorio en el que yo estaba o con gente fuera del laboratorio. Eso está, no sé, para mí es una prioridad. Ahora tengo la suerte de estar en el IFIBINE como parte de un grupo donde somos varios investigadores, un grupo de más de 10 personas hoy, y está súper bueno, es muy nutritivo y hacen el día a día, esto como me preguntabas, el día a día mucho más interesante, porque Sí. siempre están pasando cosas Claro. en el laboratorio, siempre hay alguna novedad. Y eso lo hace divertido. Y a futuro, ¿cómo te proyectás? No desde el punto de vista científico, sino quizás te proyectes en lo personal. Sos joven y hace poco Gracias. que volviste del exterior, entonces, no sé, ¿cómo compatibilizas tu trabajo con tu proyección personal? Bueno, creo que en mi... ¿Pensás que es posible? Sí. Una de las razones por las que volví también es eso, ¿no? Porque por los aspectos de la vida personal, volví, digamos, después de estar 6 años haberme formado acá durante el doctorado, la licenciatura, el doctorado y un postdoc que hice en Buenos Aires. Después estuve afuera y volví un poco buscando eso, buscando ese desarrollo personal, ese balance Bien. entre el trabajo y la vida personal, no sé, tener otras actividades, la interacción social, digamos, las amistades, la pareja, la familia. Trato de darle mucha bola a eso.
Como que hubo periodos que uno priorizó mucho la carrera, en el postdoc afuera fue súper intenso, pero también hice muy buenas amistades, pero sí, medio que uno trabajaba 7 días a la semana, un poquito menos los fines de semana. En cambio ahora trato de balancearlo un poquito más. Claro. Fue un momento, Sí, y son fue momentos. súper divertido. Digamos, no te intenso. arrepentís de haberle puesto No, toda para esa nada. energía. No me arrepiento, no. Hubo momentos que sí, porque estoy acá en un cuarto oscuro, Claro. disectando cerebros de moscas a las 6 de la tarde de un sábado, pero te lo preguntás. Tiene un cuarto oscuro jodiendo mi ciclo circadiano, que no Claro. sabe qué hora es. Sí, tal cual. Pero no me arrepiento, fue súper divertido. Tuve una muy buena experiencia a nivel también personal en los grupos en los que estuve. Y creo que no es casual, creo que se busca eso, hay que buscarlo muy activamente. Hay Si que algo buscarlo. tengo para decirle Sí, a otra sí. gente es eso. Desde el ámbito científico es buscarlo muy activamente, ser muy atento con la gente con la que uno interactúa. A veces hay un poco de suerte, es verdad, pero también a quien uno le pide consejo, a quien uno le busca para guiarlo, tiene mucho que ver. Y en mi caso tuvo mucho que ver eso. Y creo que eso incluso vale para fuera del ámbito científico, seguro. ¿no? O sea, sí. Seguro. Siempre el ámbito en donde uno está y la gente con la que uno interactúa es quizás más de la mitad de las razones para estar o no estar en un lugar. Lo En que un pasa grupo es que a de veces en el ámbito científico es cierto que muchas veces se prioriza la calidad científica y no se tiene en cuenta esto, ¿no? Es que la calidad científica a veces se logra porque hay un buen ambiente laboral. Sí, yo no creo que estén Yo creo que desunidas. es Claro. para nada. Re. Para nada. Re. Bueno, vamos cerrando, ¿te parece, Dale, Nico? hago una última pregunta Dale. para cerrar. Dale. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita. Mi comida favorita. Creo que la pizza. La pizza. Sí, una buena napolitana. Creo que es algo que podría comer muchos días por semana. ¿Y es mejor allá o acá, vos que estuviste afuera? Acá Acá es mejor. tenemos toda la diversidad de pizzas, porque acá viven todas las pizzas. Uno puede elegir con el dónde ir, viven todas las pizzas. En cambio en otros países es más acotado. Claro. Yo estuve en Londres y las pizzas son italianas, son estilo italiano. Claro, Entonces, claro, conseguir algo que no sea eso es difícil, hay que moverse mucho. Acá haces 2 cuadras y tenés una pizza totalmente diferente. Y desde que volví veo que en Buenos Aires hay todavía mejores pizzerías. Así que creo que cierro con la pizza. Pero hay muchas comidas, me gusta. No podría decir una comida que puedo comer todos los días. Claro. Y si querés dormir mejor, ¿comes pizza o qué? No, Probablemente no. Claramente no. Probablemente no. Claramente no. Pero bueno, es un balance. A veces No, uno elige. hay que elegir las batallas. Y sí. Exacto. Bueno, Esteban, muchas gracias No, por, muchas gracias por a ustedes. acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Sí, Súper me interesante. encantó venir y discutir estas cosas y nada, para el público en general estamos, una parte también de nuestras labores es estar dispuestos a contestar preguntas, a hacer que se acerquen como investigadores de CONICET, a que la gente se acerque y nos demande preguntas. Eso está bueno, tenemos que Está tener más buenísimo. práctica Totalmente. en eso. Total. Bueno. Bueno, nos vemos entonces la próxima en este podcast de la SAN. Nos vemos o nos escuchamos la próxima. Adiós.